Bueno, lo que corresponde hoy a la primera clase de programación concurrente para el año 2025. Bueno, yo soy el profesor responsable de la materia, el ingeniero José Farfán. En la práctica tienen dos jefes de trabajo prácticos, que son la ingeniera Nelida Cáceres y el ingeniero Federico Medrano, y el ayudante, que es el licenciado Felipe Mullicundo, ¿no? Esta mate, este tema en particular, digamos, corresponde a, si bien lo desarrollaron por ahí en otras materias, tratamos de verlo por ahí un poco más en detalle, como para que, porque lo van a tener que desarrollar, digamos, a lo largo de toda la materia. Entonces, ¿qué es el paradigma orientado a objetos? Primero, ¿qué entienden ustedes que es un paradigma? Eso lo vimos en otra materia. ¿Qué es un paradigma? Es Es una un forma método de para resolver algo. Claro, un método, una forma de resolver algo, digamos. Cuando aparecieron en el 60 o 70, bueno, los primeros paradigmas, digamos, era todo secuencial, digamos, y tenían que hacer, perforaban las hojas y tenían que, para hacer un if tenían que hacer, no sé, unas cuantas perforaciones. Creo que en Zapla, en la década del 70, 80, se realizaba eso, digamos. Eh, Después apareció, bueno, todo lo que era todo era secuencial, digamos, en una línea detrás de otra. Después apareció el paradigma procedural, digamos, ya con procedimientos, rutinas en las cuales se iban llamando, digamos. Y, este, y posteriormente apareció el paradigma orientado a objetos, que resuelve muchos problemas, digamos, porque lo que les permite es una reutilización de lo que ustedes ya tenían anteriormente, ¿no? Entonces, fíjense, las razones de la aparición es a falta de portabilidad de código y reusabilidad que había antes, el código que era muy difícil de modificar, los ciclos de desarrollo largos. Antes, yo siempre les comento que me acuerdo que vi a gente de Zapla que estaba programando y llevaba 3 años haciendo análisis sistema, análisis y diseño, digamos, porque después cuando se tenían que centrar a programar, tenían que codificar eso, digamos, entonces tiene que estar casi perfecto el análisis y diseño, digamos. Hoy en día hacer un análisis y diseño de 2 o 3 años sería imposible, digamos, por más que sea una empresa muy grande, digamos, o muy difícil por lo menos. Y las técnicas de codificación no eran intuitivas, digamos. Por suerte ustedes nunca tuvieron que programar en lenguajes como RPG o COBOL, digamos. RPG era un lenguaje muy duro, digamos, eh, para poder manejar, digamos, y hay algunas instituciones, creo que la municipalidad ahora lo está dejando de utilizar, digamos, pero en la municipalidad o casi gobierno manejaban equipos grandes, digamos, y ahí se manejaban lenguajes como RPG o COBOL, que si bien eran muy poco prácticos, digamos, para el programador, digamos, pueda trabajar con ellos, ¿no? Una hoja en RPG, ustedes tienen toda una hoja en blanco y según la posición en la cual ustedes pongan, le indicaba que el archivo era de lectura o de escritura, y según se ponían en otra columna, era hacían un bucle, o cuando terminaban era bastante complejo, digamos. Por suerte creo que no van a llegar nunca a ver eso. Las características básicas de la orientación a objetos es que está basado en objetos, que está basado en clases y que es capaz de tener herencia de clases, ¿no? Basado en clases, si yo le digo, por ejemplo, eh, el alumno, eh, le doy una oración, por ejemplo, le digo, por ejemplo, el alumno, no sé, el alumno Juan Pérez siguió las indicaciones del profesor José Farfán. Entonces ahí, cuál sería una clase? El alumno Juan Pérez siguió las indicaciones del profesor José Farfán. ¿Cuál Pues sería una alumno. clase ahí? ¿Es alumno? clase profesor. La clase alumno y la clase profesor, digamos. Y después, eh, ¿cuál sería el objeto? Juan Juan Pérez. Pérez No, Juan y Pérez. José Farfán. ¿Y cuál sería ahí? ¿Hay una herencia? ¿Una relación? Puede ser que ambos compartan una clase siendo persona.
Claro, ambos comparten una clase de personas, digamos, una relación que las dos dependerían de personas. Entonces, estos conceptos, que si bien a ustedes ya lo ven como algo natural, digamos, en realidad, digamos, hace unos años no era tan natural, digamos, como de ver, digamos. Entonces, fíjense, en una definición del paradigma orientado a objetos dice que es una metodología de desarrollo de aplicaciones en las cuales estas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá la clase que va a ser persona y fíjense, como objeto, ¿a quién lo tenemos como objeto? En ese caso, en el ejemplo este, tenemos a la familia Simpson. Claro, tenemos a Homero, a Lisa, a Marge, a Bart. Y cuyas clases son miembros de jerarquías de clases que están relacionadas por herencia. Entonces hay una jerarquía de clases que vamos a ver que puede ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, esto ya ahora lo vamos a ver a continuación. Y un objeto es un conjunto complejo de datos y programas que poseen estructura y forman parte de una organización. Cada objeto tiene una estructura y la estructura se referiría a que tiene atributos y tiene métodos, digamos, operaciones, digamos. Por ejemplo, ¿qué atributos podría tener, no sé, Homero? ¿Tiene algún atributo o no tiene ningún atributo? Atributo se refiere a qué valores puede El tener. nombre, El la nombre, altura, el Altura, color el de piel, pelo, bueno, el son los pelado, atributos, digamos. ¿Y cuáles son los métodos, las operaciones que él podría llegar a realizar? comer, tomar, respirar, trabajar. Bueno, ahora pasa lo mismo con cualquier, con todos los objetos, digamos. Fíjense que todos esos son atributos y métodos que van a estar definidos dentro de la clase, ¿no? Alumno también tiene sus propios métodos y atributos. ¿Ustedes qué pueden hacer? ¿Tienen qué atributos tienen y como nosotros alumno? tenemos el atributo de DNI, el legajo universitario, el nombre. Bueno, ¿y qué métodos pueden hacer? ¿O qué métodos se relacionan con ustedes? Estudiar. matricularnos, Matricularse, inscribirse, no sé, en una materia, no se pueden pedir algún informe al CIU, no sé, las cosas que ustedes hacen como alumnos, digamos, o loguearse al sistema, ¿no? Entonces, el paradigma orientado a objetos es una forma, una metodología de desarrollo de aplicaciones. Eso es lo que vamos a ver ahora, digamos. ¿Cuál es la estructura de un objeto? Como ya lo vimos, pueden tener relaciones que permiten que un objeto se relacione dentro de la organización, digamos, porque todos los objetos deberían estar relacionados. Tienen que tener propiedades, eh, cada una de las cuales tendrá a su vez uno o varios valores, como matrices, vectores, listas, y tienen que tener métodos. Los métodos son las operaciones que ustedes pueden llegar a realizar, este, que generalmente se hacen en forma, bueno, como dice acá, que generalmente es un código que ustedes escriben, digamos, para cada uno de ellos. Pero entonces todas las clases y todos los objetos tienen relaciones, propiedades y métodos. ¿Estamos? Las relaciones es lo que le va a permitir insertarse dentro de esa organización. Si ustedes no tuvieran ninguna relación, eh, no tendría sentido que estén dentro de ese sistema, digamos. Por ejemplo, yo tengo un sistema, no sé, del sistema de la facultad y tengo una entidad que sea, no sé, médico, por ejemplo. Un médico generalmente dentro del sistema de la facultad estaría relacionado o no. O sea, puede haber una entidad que sea médico, digamos, un objeto que sea médico, y bueno, Juan Pérez sería el objeto de esa clase, digamos, pero médico podría corresponder o estaría relacionado con el sistema de facultad o universidad con el que ustedes trabajan a diario, o con ustedes No, o muy poco, podría decirse. no, no, por eso, entonces en este caso no hay una relación, digamos, pero alumnos sí, porque un alumno constantemente está en interacción con el sistema. A esto me refiero, digamos, que esta relación es la que le permite que ustedes se relacionen con esa organización, ¿no? En el caso de médico, no. Supongo que yo tenga una entidad que sea cobrador. ¿Cobrador qué tendría que hacer en el sistema del CIO? Yo creo que nada, ¿no?
Entonces, tiene que tener una relación. Entonces, todos los objetos, todas las clases tienen que tener relaciones, propiedades y métodos, ¿no? Entonces, fíjense, las relaciones pueden ser de varios tipos. Las primeras relaciones que habían eran relaciones jerárquicas que son esenciales para la existencia y la aplicación que las construye, son bidireccionales que van en dos sentidos, ¿no? Fíjense, acá tengo la raíz que tiene A, B y C, y B que tiene D, E y F. Y acá tengo la raíz que tiene A, B y C, y A tiene a D y a E, y B tiene a B y a C. Fíjense acá, esta es una organización jerárquica simple. ¿Por qué es simple? Porque dice que un hijo siempre tiene un solo padre. Un padre puede tener más de un hijo, ¿no? Y acá la organización jerárquica es compleja porque un hijo puede tener varios padres. Por ejemplo, acá, ¿qué hijo tiene varios padres? En este ejemplo que tiene aquí a la derecha. F. F. F, porque tiene a B y a C, ¿no? Entonces, esta es una relación jerárquica simple y esta es compleja, digamos. Ya vamos a ver que, bueno, ya cuando vean, trabajen un poco con Java, van a ver que van a trabajar casi siempre, van a trabajar siempre con organizaciones jerárquicas simples, digamos. Porque si no se da el problema de que si yo estoy acá, digamos en F, y tengo un atributo que hereda, supongamos, acá tengo el nombre, acá tengo el nombre, ¿de quién heredo el atributo del nombre? ¿De B o de C? O de ambos, o del primero. Entonces, o si hay un método, por ejemplo, que comparte dos, bueno, hago un cálculo acá y tengo un cálculo acá, cálculo en B y cálculo en C, que es un método que me permite realizar cierta operación, digamos. Y yo pongo que herede todos los atributos y método de B y de C. ¿De quién hereda? ¿De B o de C o del primero? Entonces, es complejo, digamos, hacer este tipo de organizaciones jerárquicas complejas, trabajando en orientación a objeto, digamos, y lo vamos a evitar, digamos, por lo menos en esta materia, ¿no? No es que no se Bien, pueda hacer, profe. digamos, hay lenguajes que directamente lo toman desde el primero y trabajan con ese, digamos. Yo le defino que hereda de B y de C, va a tomar el método de B, digamos, porque va a tomar del primero del cual yo especifiqué, digamos. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Digamos. Bueno, las relaciones semánticas dice, no tiene, las propiedades solo dependen del objeto de sí mismo, o sea, del significado y no de su posición en la organización. Por ejemplo, las palabras son, bueno, diccionario informatizado que permite al usuario obtener la definición de una palabra. Las palabras son objetos y la organización jerárquica es la que proviene de forma natural de la estructura del conocimiento. Acá dice, por ejemplo, yo tengo tema. Esto lo hacíamos mucho hace unos años en la materia, digamos, ahora dejamos de hacerlo, digamos. Porque la idea era que veamos cuáles las relaciones que había, eh, qué atributos y métodos se podían heredar de qué clase, digamos. Entonces era como algo general, digamos, tema, y había tres grandes clases, digamos, superclases, que sería vida, mundo y hombre. Eh, el, de mundo depende matemática, física y química, y acá no había una relación jerárquica había de física, puede ser óptica y Newton, digamos. No lo vean mucho esto este, porque lo que van a ver, por lo menos lo que van a practicar este jueves, es un poco de herencia, digamos, viendo qué clase va a corresponder a cuál, digamos, y cómo lo podrían llegar a codificar, digamos, ¿no? Este más que nada, creo que era un ejemplo particular sobre, pues fíjense, dice, la vida comprende la ciencia biológica, biología y medicina. La vida comprende la ciencia biológica, pero esta era en relaciones semánticas. Creo que lo vimos en otra materia, pero ¿qué diferencia había entre sintaxis y semántica? En un lenguaje de programación, digamos, la sintaxis, ¿qué era? Son las reglas que tiene el lenguaje para programar. Y la semántica sería el Después de un if, ¿qué es lo que va? O después de un sí, ¿qué es lo que va? ensarzados o corchetes. Claro, condición. después del sí va, es un paréntesis, la condición, y después a veces va el then, en algunos lenguajes no va el then. Y después la semántica es el significado que tiene eso.
¿no? Entonces, el sí, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que representa, digamos, en semántica? Es una estructura condicional Es una para estructura toma de condicional que si decisiones. cumple determinada condición se hace una acción y si no se hace otra acción, digamos. Entonces, acá la semántica se refiere a cómo, al significado que tiene, digamos, cada una de estas clases y cómo las relacionan entre sí, ¿no? Bueno, acá ya empezamos a ver, por ejemplo, la clasificación de las relaciones, relación de la especie. Por ejemplo, si yo tengo un programa para dibujar, yo tengo una clase punto, un punto está dado por las coordenadas, fíjense, la clase punto tiene, ¿cuáles son los atributos de la clase punto acá que yo defino? X, XI. X e Y, que son de tipo entero, digamos, ¿no? Eh, y como método, ¿qué defino? Set, get, set y Getter y get. setters. ¿Y qué hace el set y el get? Setter y getter. Trae y muestra o modifica. Claro, el set es para grabar algún valor y el get para traer algún valor, ¿no? Fíjense, en un círculo define un punto central y un radio. Yo tengo la clase círculo que tiene como atributo, que fíjense, tiene X e Y le agrego un radio, porque es un círculo, digamos, ya no tengo un punto, sino que tengo un radio. Y también tengo los setter y getter correspondientes, digamos, los métodos para poder trabajar con el círculo, ¿no? Esta sería una forma de hacerlo, pero acá estoy utilizando herencia o no? No. No, No, No. pero se podría hacer. Ahora, ¿cuál sería la ventaja o desventaja de que yo utilice herencia en este caso? En que podríamos acortar el código, reutilizarlo, Y básicamente. además que si yo, por ejemplo, acá, supongamos que por X causa ya no tenga que, no sea entero, sea real automáticamente, acá cambiaría, digamos, y no tener que estar cambiando en los dos métodos, digamos, en todos los métodos. Entonces, la clasificación, bueno, comparando ambas definiciones de clase nos dice que ambas clases tienen dos métodos, bueno, dos atributos X e Y, ambas clases ofrecen el mismo conjunto de métodos para X e Y, la clase círculo añade un nuevo elemento que es el radio y el método de acceso, y con la propiedad de clase point se describe un círculo como un punto más un radio, más el método para accederlo. Entonces, lo conveniente, dice, la clase se dibujan usando rectángulos y su nombre empieza con una letra mayúscula, ¿no? Bueno, según el autor que seguíamos acá en esta bibliografía, digamos. Entonces, círculo y punto, ¿qué son? ¿Son métodos o son clases o son objetos? Clases. gracias. Clases. Nos damos cuenta porque acá en este caso empiezan con mayúscula. Y ahora, ¿quién sería la superclase y quién sería la subclase? ¿Círculo o punto? Superclase punto y subclase círculo. Superclase punto y círculo sería la subclase. Se le daría. Así es, ¿no? Sí. Sí. Bueno, fíjense, cuando se crea un objeto de la clase, la relación de la especie de la relación se llama es un o es una. Entonces, un círculo es un o es una especie de punto, ¿no? Fíjense que dice el objeto, para objetos se usan rectángulos con esquinas redondeadas y los nombres contan de letra minúscula, ¿no? Entonces, acá círculo y punto en este caso son objetos de esta clase que era de círculo y punto, digamos. Fíjense que después cuando lo vayan a programar, ya cuando veamos Java, digamos, también va a tener que tener algún tipo, eh, es conveniente, digamos, que diferencie, digamos, cuáles son clases, cuáles son atributos, digamos. Y generalmente se lo hace a través de mayúscula o de minúscula, digamos, por eso que eso lo implementa Java, digamos. Y después, fíjense que acá tengo la relación parte de, eh, y acá yo tengo logo, y aunque el círculo es parte de un logo y el triángulo es parte de un logo. Entonces, el logo, fíjense en cuáles son los atributos que tiene el logo. Círculo y triángulo. ¿Por qué? Porque están definidos como tipo círculo y tipo triángulo. Y después estos métodos, dice, el seteo de point where, el del punto, digamos, ¿a qué se refiere? A que en el método, cuando yo voy a dibujar el logo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que necesito?
Necesito el La punto, ubicación, digamos. claro, la ubicación, y eso lo voy a conseguir con el punto a partir del cual lo voy a dibujar, digamos, ¿no? Bueno, este cómo lo ven, digamos. Acá, ¿quién sería la superclase y la subclase? ¿Círculo o logo? Superclase círculo y subclase logo. Bueno, y ahí fíjense en que depende de qué lado ustedes lo vean. Un círculo es parte de un logo y un logo tiene un círculo, ¿no? Recuerden esta definición que tienen acá, digamos, por cómo está definido este ejemplo en particular, ¿no? De todos modos, no se preocupen tanto, digamos, por este ejemplo, sino lo que interesa es que ustedes ya empiecen a hacer, a ver el tema de herencia, digamos, la clase que van a tener el jueves, digamos, porque si bien son sencillos, creo que no sé si lo van a ver en pseudocódigo, ya lo van a ver en algún lenguaje en particular. La idea es que lo vean como una introducción, porque es lo que van a ver a lo largo de toda la materia, sobre todo cuando se empiecen a codificar. Dice, las propiedades se diferencian con las variables porque pueden heredar de unos objetos a otros. Pueden ser propiedades propias, transformadas dentro de la cápsula del objeto, y propiedades heredadas que están definidas en un objeto diferente o en el antepasado de él, que sería el padre, el abuelo, o sería la superclase, ¿no? En el ejemplo que teníamos de punto con círculo, ¿cuál es qué propiedades eran propias en, en el punto? X e Y. X e Y. Eran propias, digamos. ¿Y qué propiedades en ese ejemplo eran heredadas? X e Y. Ninguna. X e Y. X, cuando veíamos círculo, X e Y eran propiedades heredadas, digamos. Y en círculo, ¿cuál era la propiedad propia? Radio. 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 La del radio, ¿no? Todo depende de qué punto lo vean. Eh, hay algunos lenguajes, en general, cuando ustedes le ponen que heredan, digamos, heredan todos los atributos y métodos de la clase superior, digamos, pero en algunos lenguajes se tiene que especificar, digamos, cuáles son las propiedades y métodos que se heredan. Eso lo van a ir viendo ya, bueno, con la práctica. Los métodos son las operaciones que realizan el acceso a los datos. Un programa escrito en cualquier lenguaje está asociado a un objeto determinado y cuya ejecución solo puede desencadenarse a través de un método recibido por este o su descendiente. En el paradigma procedural se lo conoce como programas, procedimientos, funciones o rutinas, digamos. ¿Qué diferencia hay entre procedimiento y una función? ¿Hay alguna diferencia o no? La función devuelve algo y el procedimiento no. Sí, pero fíjense que hay lenguaje, como el paradigma funcional, que utiliza todo, trabaja todo como funciones. Así que por esa diferencia es medio subjetiva, digamos. Sí se aplicaría acá en el paradigma procedural o el paradigma orientado a objetos, pero no en el funcional, digamos. Todo modo no vamos a ver eso en esta materia. Bueno, los métodos pueden heredarse y se clasifican en también métodos propios y métodos heredados, digamos. El get y el set del X y el Y en punto serían propios. Y en círculo, ¿cuál serían los métodos? En el círculo, ¿cuál serían los métodos propios en círculo? Get radio. Get y set de radio. Get y set de radio. Es lo propio, ¿no? Y el heredado sería get y set X de get y set X e Y, digamos, que vendrían como método heredado. Bueno, las características del objeto es que se agrupan en clases, contienen datos internos que definen el estado actual, soportan el ocultamiento. Ahora vamos a ver en detalle qué es encapsulamiento, ocultamiento. Pueden heredar propiedades, pueden comunicarse con otros objetos, tienen métodos que definen el comportamiento y es una entidad lógica que contiene datos y un código especial. Por ejemplo, si yo hago un diseño de un objeto, acá tengo la clase nómina, que es le paso como, tengo nómina de empleado. Fíjense cuáles son los atributos que tiene nómina. Nómina. Nombre y salario. Empleado, nombre y salario. Fíjense acá, tengo el objeto y voy teniendo empleado 1, empleado 2. Yo cuando veo, por ejemplo, la lista de alumnos que tengo acá, digamos, yo tengo acá, no sé, Nicolás, Aybar, Abril, López, Adrián, Sardina,
Hammond Alexander. ¿Ellos qué son? ¿Son clases o son objetos de una clase? Son objetos. ¿Son objetos de qué clase? La clase Alumno. Clase alumno. De la clase alumno. Ah, perdón. Entonces, bueno, y después tengo, bueno, y tengo una clase que me dice que cada objeto es un ejemplar de una clase a la que pertenece y tiene el mismo comportamiento, invocan al mismo método como respuesta a una solicitud. Una clase es un tipo de dato que contiene uno o más elementos llamados miembro y cero o una o más funciones que manipulan esos datos llamado función miembro. Y una clase se puede definir con una estructura, con struct, con una unión o con una clase. Entonces, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, eh, la variable suma es de tipo entero, digamos, ¿qué sería ahí? ¿Hay algún objeto y hay alguna clase o no? Yo digo, por ejemplo, x de tipo entero. No me parece, ¿no? El int no sería una clase. El integer sí. Bueno, pues, lo consideramos, si lo consideramos igual, digamos, al int o al integer, ¿sería una clase o no? Entonces, el int sí sería una clase, entonces. Sí. Y si yo tengo, no sé, A, B y C de tipo integer, ¿qué serían A, B y C? Objetos. Objetos de esa clase, digamos. ¿Y cuáles son cuáles son las funciones o los métodos que yo puedo realizar con esta clase de entero? ¿Qué puedo hacer yo con un entero? Sumar, restar, multiplicar, todas las Operaciones aritméticas. Todas las sí, operaciones que básicas. pueden hacer con ese entero, digamos. Entonces, fíjense, yo tengo una clase y en la clase puedo tener objetos, digamos, podría tener acá entero y acá podría tener A, B y C, digamos. Y podría tener las operaciones que yo puedo realizar con ellos, ¿no? Entonces, una clase, dice, para usar una clase primero hay que declararla que yo le diga qué es lo que sí o sí tiene que tener una clase. Tipo y nombre. Pero antes que el tipo y el nombre, no sé tipo y nombre. Va, perdón, tipo no, nombre sería. El nombre tengo que tener un nombre, digamos, toda clase tiene que tener un nombre. Tengo la clase alumno, la clase profesor, la clase entero. Y después dice, la declaración de clase puede aparecer solo una vez en el programa. O sea que yo la defino acá, por ejemplo, class counter. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Está definiendo la clase counter La clase counter o la clase contador, ¿no? Que va a estar formada por qué. ¿Cuáles van a ser los atributos que van a formar? por count sería el atributo El atributo sería y count tendría de la tipo long. función ¿Y cuáles serían los métodos? el set count y el get value. Set count y el get value, ¿no? La palabra clave es class, que introduce una declaración de clase, después aparece el nombre de la clase. La clase contiene no solo una declaración de variables, sino la definición de funciones o de métodos. La variable declarada en una clase pertenecen a esa clase y los identificadores de variables y funciones contienen una clase no coinciden con los identificadores que se usan en otras. La idea es que este, no se choquen los nombres de variables, digamos. El nombre de la clase empieza con mayúscula. Y depende del autor, ¿no? Capaz que para algún ejemplo, en algunos autores sí, en otros no, digamos. Yo el consejo que les doy, digamos, en eso es que ya cuando le empiecen a programar en Java, sigan las indicaciones que le diga el profesor de la práctica, porque así le van a pedir que lo resuelvan en la práctica. Y generalmente ahí le dicen que los nombres tienen que tener, el nombre de la clase van con mayúscula y los nombres del objeto van con minúscula, digamos. Pero sigan las indicaciones del profesor de la práctica cuando vayan a ver esa parte, digamos, porque hay algunos autores que lo ponen de una forma y otros que lo ponen de otra, pero sí, generalmente sí lo tienen que diferenciar, digamos, pero no es algo que es fijo, digamos. ¿Se entiende? Sí, profesor. Es que si yo le digo, sigan este autor y forma rigurosa y después en la práctica por ahí se encuentran con que le cambió completamente, no tiene mucho sentido. Sí sepan que tienen que diferenciar, digamos, las clases, es una forma de diferenciar clases de objetos, digamos, que está bueno, digamos, que lo hagan. La clase, el cuerpo de una clase. En el siguiente ejemplo, la variable count se define dentro del cuerpo de la clase, por lo tanto, count recibe el nombre de variable
miembro de la clase. Entonces, count es una variable miembro de la clase. Cualquier objeto definido en una clase tiene un campo de acción, digamos. Y acá fíjense que dice count igual a 3, dice, se genera un error ya que count no se encuentra definido, digamos. ¿Por qué no se encuentra definido? Porque no está el constructor. Y deben tener algo ahí que esté incompleto, digamos. De todos modos, esto creo que vamos a ver dentro de 2 clases, vamos a ver un pequeño repaso de Java y rápido, así para que entren en ritmo, digamos, antes de sentarse, antes que empiecen a programar de lleno. El uso de una clase, dice, para usar una clase se debe definir un objeto con ella y la variable de una clase se definen como variable de tipo de estructura o escalares. Eh, la variable instanciada a partir de la clase son los objetos. Eh, Cuando yo digo, por ejemplo, A de tipo entero o B de tipo entero, estoy instanciando este objeto, ¿no? Pero objeto people o persona, esta es la forma en la que podría usar. Fíjense, acá tengo el principal y en el principal tengo people de tipo counter. ¿Quién es ahí el contador y quién es perdón, quién es la clase y quién es el objeto? La clase La clase es contador counter y y el el objeto de objeto es tipo persona. Persona. Y acá set value es 0, ¿qué es lo que estoy haciendo? lo reinicia en cero, lo setea en cero. Lo está seteando en 0. Y long value igual a people.getValue, ¿qué es lo que hace? Así que se borre. Hace una asignación de la variable valor que es de tipo long o entero largo al valor que tenga el getValue de persona en ese momento, ¿no? De todos modos, esto es muy general, digamos, y podría ser aplicado casi en cualquier lenguaje, digamos. No lo tomen como algo completamente textual porque eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora un poco más en detalle, digamos. Fíjense, acá tengo componente de una clase. Para definir una clase se debe tomar en cuenta que cuenta de 2 partes, la declaración y la implementación. La declaración lista los miembros de la clase y la implementación define las funciones de la clase. Entonces yo acá tengo, los componentes de una clase, la declaración y la implementación. La parte de arriba, fíjense en que tengo class nómina, nómina de tipo empleado, char nombre de 30, float salario y nómina es una clase, empleado es un objeto. Eh, y tengo la clase contador, eh, que tengo como método leer valor y obtener valor, digamos. ¿Dónde, ¿Cuál es una declaración? ¿Hay alguna declaración ahí o no? Sería long cuenta. Nómina empleado. La primera parte de la definición, es como cuando ustedes tenían, ¿se acuerdan que ustedes hacían definían una función, por ejemplo, no sé, calcular el Fibonacci? Entonces la declaración era donde yo definía esa función, digamos que voy a tener ese Fibonacci. Y la implementación es lo que yo voy a realizar dentro de esta operación de Fibonacci. Digamos, acá pasa algo similar, digamos, acá cuando yo le pongo class nómina, lo que estoy haciendo es diciéndole que estoy declarando esta clase. Y posteriormente tengo la implementación, fíjense en la implementación, ¿qué es lo que me dice? Que tengo, ¿qué atributos tengo? Empleado y nómina. Nombre y salario. Nombre, Ahí salario, salario acá en también. el contador, ¿qué atributos tengo? Cuenta. Cuenta. ¿Y cuáles son los métodos que tengo acá en contador? Leer valor y obtener valor. Bueno, estas son las funciones miembro, digamos. Fíjense que estas funciones también las tengo que definir en algún momento para poder usarlas, digamos. Generalmente tienen alguna operación que se tiene que hacer, digamos. Entonces ahí está la declaración de la clase y después tengo que tener la implementación de una clase. Fíjense que acá hay muchas formas de declarar la herencia, digamos. Una forma es cuando yo coloco dos puntos, que esto se hacía en una versión de tema más, creo, si mal no recuerdo. Y yo le estoy diciendo acá que leer valor hereda de contador, digamos. Estoy diciendo que acá hay una herencia. En Java creo que van a utilizar el inherit, creo que es, cuando le dicen que una clase hereda de otra, digamos.
Entonces acá dicen que cuenta es igual al valor y, y acá obtener valor hereda de contador, digamos, ¿no? Esto está un poco como suelto por ahí, que cuesta por ahí verlo, digamos, pero no se preocupen con eso porque eso lo van a ver en la práctica con algún ejemplo más sencillo, digamos. Este es como algo muy general, solamente para que vean, digamos, que acá tienen que tener una declaración y una implementación para todas las clases que ustedes, para que puedan trabajar con la clase, ¿no? Eh, no sé cómo lo van a trabajar, digamos, ustedes, digamos, y no sé con cuál es el lenguaje de programación, qué lenguaje de programación conoce o cuál es lo que vieron a lo largo de la carrera. ¿Conocen Python y Java. Python y Java. Python y Java? Tengo entendido que vamos a ver Java. Acá van a ver Java, digamos, y, bueno, practica bastante con Java, digamos, pero ya creo que algunos ya tienen una base de Java, ¿no? Y si no tienen, bueno, practicar. Pero la mayoría vio Python, por ejemplo. Y bueno, Python también Sí, tiene una declaración una implementación. Fíjense acá, encapsulamiento, empezamos a ver alguna diferencia, digamos, ¿qué es el encapsulamiento? Dice, es la propiedad por la que cada objeto es una estructura compleja en cuyo interior hay datos y programas relacionados entre sí encerrados en una cápsula. Acá se le llama cápsula porque, porque la idea es que usted no se pueda acceder, digamos, a él, ¿no? Porque está protegido por esa cápsula. Es como cuando yo quiero acceder a un servidor, digamos, cuando quiero acceder, tengo que acceder a través de un método que es el que me va a hacer la comunicación, eh, porque los métodos, digamos, que tiene el servidor están protegidos, digamos, por esa cápsula. En cambio, el ocultamiento es la propiedad que los objetos son inaccesibles e impide que otro objeto, usuario o incluso los programadores conozcan cómo está distribuida la información que hay disponible, ¿no? Las peticiones de información a objetos deben realizarse a través de mensajes dirigidos a él. Fíjense que los mensajes son los que me permiten hacer la comunicación a través de los métodos, con la orden de realizar la operación pertinente. La respuesta a esta orden será la información requerida siempre que el objeto considere a quien envía el mensaje. Escuchen, ¿cómo funciona esto en la vida real? Supongamos que yo tengo que comunicarme, eh, a ver, todos deben tener cuenta de Facebook o de Twitter. ¿Tienen o no tienen? Sí, 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 profe. ¿Cómo hacen para acceder a su cuenta? A mediante través de un login. login. A través de un login, digamos, que a veces lo hacen con la huella dactilar, con lo que fuera, y acceden, digamos. Ahora, cuando ustedes quieren acceder, digamos, no sé, a las noticias o lo que fuera, digamos, a las redes sociales, ¿dónde está la información? ¿Lo tienen en su celular? ¿Tienen toda la información o está en algún otro lado? Ya en los servidores. Están en los servidores, y los servidores, ¿en dónde están? Lex. En todos Distribuidos lados, por digamos. Entonces, generalmente en Estados Unidos, digamos, están los servidores a los cuales acceden. Pero ustedes, ¿cómo se comunican a través de esos servidores? Cuando ustedes quieren ver un video de TikTok, por ejemplo, ¿cómo ven el video? Se loguean, entran con su usuario y después hay un servidor que constantemente tiene algunos servicios que están abiertos, digamos, y que permiten la comunicación. Esos servicios son los métodos con los cuales ustedes se pueden comunicar, digamos. Y para que ustedes puedan acceder a ese servicio, ¿con qué se comunican? ¿Cómo hago para que las redes sociales que yo quiero ver sea la red social solamente de José Farfán y no sea de Juan Pérez? A través de un login. A través de login, entonces cuando yo le paso, cuando yo ingreso, lo que hace mi celular, digamos, en realidad es comunicarse con el otro servidor a través de un mensaje, digamos. Y el mensaje es el que me va a permitir hacer la comunicación a ese método en particular, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve el ocultamiento y el encapsulamiento? El ocultamiento, ¿para qué me sirve? Porque dice la propiedad por la que el Para objeto... proteger a la información. ¿Sí? Para proteger la información. Para proteger la información, para que solamente yo pueda acceder
supongamos, a las redes sociales mías, digamos, y no a la de ningún otro, digamos, ¿no? Por eso se oculta, digamos, la información. Imagínense que yo entre ahí al servidor, no sé, a los servidores de TikTok y ve ahí, no sé, el sueldo de lo que cobran el presidente de TikTok o lo que fuera, digamos, a información que no está permitida, digamos. Entonces, el ocultamiento, ¿qué es lo que va a permitir? Que yo Dejan acceda, información que no queremos que las personas vean. claro, y el encapsulamiento, Permitir si una variable, una información puede ser modificada o no. En caso de que no, no se podría. Y tenían que hacer a través de un getter o un setter. sí, solamente a través de los métodos que tenemos De- implementados únicamente. Entonces es importante el encapsulamiento y el ocultamiento, porque si no, todos podríamos acceder a toda la información que tengamos en los servidores en cualquier lugar, digamos, y no funciona así, digamos, ¿no? Eh, no sé quién preguntó ahí en el chat que si estaba grabando la clase, si se está grabando. Entonces, Profe, ¿sí? entonces los atributos uno puede elegir si los quiere ocultar o encapsular. O sí tiene que ser todo oculto y todo encapsulado. Es que ya está todo oculto y todo encapsulado. Si yo te quiero, suponete que yo trabajo en un banco, ¿no? Y yo en el y vos sos, no sé, de alguna institución o vos tenés tu empresa y vos querés acceder a los datos del banco, suponete de un cliente para una tarjeta de crédito. Entonces yo lo que te hago, yo lo que hago es te doy un método para que vos accedas, digamos, a los datos de mi banco, pero vos tenés que pasar ciertos parámetros, digamos. No es que vos vas a poner cualquier parámetro y vas a ver los datos de todos, digamos. ¿Entendés más o menos a qué me refiero? No es que Más o menos. solamente con un dato en particular, digamos, vos podés acceder perdón, con un parámetro en particular podés acceder a ciertos datos, digamos, no a los datos de esa persona y no a todos, digamos. Cuando vos pones tu tarjeta de crédito, no sé, porque querés cobrar, querés, no sé, hacer una compra en un supermercado, ellos se comunican con el banco. ¿Y el banco qué es lo que le hace? El visto bueno, lo modifica, lo... Claro, pero vos tenés que pasarle, no sé, los 16 números de tarjetas, que lo lee ahí en el momento, no sé, el importe, y el banco te dice si está aprobado o no está aprobado, digamos, y te hace y lo carga la tarjeta de crédito esa, digamos. Pero tenés que pasarle vos los parámetros correspondientes, digamos, porque si no yo podría entrar y decir, no, yo no quiero que me lo cargue mi tarjeta y me lo cargue en alguna otra, digamos, y lo podría hacer, digamos, pero no se puede porque están protegidos, digamos, ¿estamos? O sea, cada método, para que yo pueda acceder a un método, tengo que pasarle los datos correctos, digamos, los parámetros correctos, y solamente puedo acceder a la información a la que está disponible, digamos. ¿Cómo haría yo, cómo hacen los hackers? ¿O cómo se hace para acceder, o cómo hacen en general para acceder a un dato que no está disponible? ¿Lo vieron alguna vez o no? Usan métodos. Sí, pero ¿cómo hacen los métodos? Por ejemplo, si vos ves algunos programas que están escritos en C++, porque ustedes no sé si escucharon que a veces dicen, por ejemplo, un niño de 11 años hackeó, no sé, tal servidor, un niño de 8 años hackeó tal servidor, y ustedes dicen, ah, pues yo tengo 22 y no puedo entrar al teléfono de mi mamá o algo así, ¿no? ¿Te entiendo, no? ¿Cómo hacen para acceder? En realidad, A través de aplicaciones hay métodos ya predefinidos para poder sí, hackear algunas cuantas sí. cosas. Por ejemplo, yo cuando he hecho, mira, mi trabajo de tesis, que fue hace como 20 años, la forma de acceder era que vos ponías, por ejemplo, GSC, ataque uno y atacaba a una página. Ponía la página en la facultad. Entonces, el ataque uno no funcionaba, probabas con ataque 2. Ataque 2 no, ataque 2 hasta la página facultad. Ataque 3 la página. Hasta que probaba ataque 37, en ataque 37 entraba, digamos. Te daba todo, de hecho, como administrador y podía hacer lo que vos querés, digamos, con la página esa, digamos. Y no necesitaba grandes conocimientos, sino lo que tenés que saber era que con GCC llamabas a algún compilador de C++ y bajaba, no sé, algún script que era el programa en C
y después ponía el nombre de la página e iba probando hasta que en algún momento entraba y en algún momento alguna página, algún ataque funcionaba y entraba, digamos. Y si vos entrabas a ver qué eran qué era lo que había en los ataques, en realidad lo único que hacían eran, por ahí sobrecargaban la memoria, o le mandaban algún código extraño, digamos, al servidor, por ahí en alguna puerta trasera que dejaba el servidor y no era mucho más, digamos. Pero el chico este de 8 años, de 10 años que probaba el ataque, en realidad no sabía mucho, digamos, o no sabía nada, digamos. Lo único que sabía era que había que compilar y probar y nada más, digamos. Y no hacía falta ser un genio, digamos. No, pero estamos haciendo el tema. Bueno, ¿se entiende entonces cuál es por qué es importante el encapsulamiento y la ocultación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces en la organización jerárquica de objetos dice que existen varios tipos de jerarquía, las simples y las complejas. En la compleja tienen que ver que hay tres niveles. La raíz de la jerarquía es un objeto único y especial, que se llama raíz o entidad. El objeto intermedio, que desciende directamente a la raíz y tiene descendientes. Y un objeto terminal que desciende de una clase, subclase y no tiene ya descendientes, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener, si yo tengo la clase alumno y la clase persona, eh, ¿quién hereda de quién? Alumno de persona. Alumno hereda de persona. Entonces, alumno, ¿qué sería? ¿Un objeto terminal o intermedio? Terminal. 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 ¿Y persona? La raíz. Sí, Podría ser intermedio. Realmente tiene una raíz, digamos, antes, y persona sería algo intermedio, digamos. O sea, vi una grafiquita de herencia que le mostraba hace un momento, generalmente le agregan uno como raíz, digamos. Pero sí, en ese caso podría ser que sea persona sea la raíz, digamos. Pero generalmente es intermedio para los gráficos de herencia que ustedes vean, digamos. Y el polimorfismo dice que es la capacidad de un método de comportarse de manera diferente según la clase que lo invoque. Entonces, fíjense acá tengo, si yo sumo 1 más 1 y los dos son valores enteros, ¿qué me va a dar? Entero, los dos. Otro entero. Se me va a devolver 2. Ahora, si yo sumo 1, que es una palabra como un string que tiene 3 caracteres, que es 1, más 1, que es otro string, ¿qué es lo que me debería devolver? Va a concatenar esas dos Lo va a palabras. Va a concatenar. concatenar, va a decir 1, 1. Entonces, la operación más puede realizar operaciones diferentes según los valores que ustedes les pasen. Entonces, un mensaje más enviado a un objeto de tipo entero significaría una suma. Y si le paso un string, significaría una concatenación de de las dos cadenas, ¿no? También está lo que es la sobrecarga de un operador, que en algunos lenguajes de orientación a objetos permite redefinir o extender el comportamiento de una clase para trabajar con tipos de datos definidos por el usuario. Entonces, yo podría sobreescribir para que me haga diferentes operaciones puede ser, según los tipos de parámetros que yo tenga, así como le dije recién. Por ejemplo, si yo tengo 1 más 1 y los son enteros, me va a sumar los dos, y si no van a ser dos, si son dos strings, lo va a concatenar. Pero también podría ser según la cantidad de parámetros que yo tenga. O sea que si yo le mando con un parámetro, me haga una operación. Si me mando con dos parámetros, que le haga dos operaciones, otra operación. Si hago con tres parámetros, que haga una tercera operación, ¿no? Entonces hay una sobrecarga del operador, o sea que yo redefine el método y que se comporte diferente según el tipo, la cantidad de parámetros que yo le esté pasando. ¿Estamos? Esto es una sobrecarga. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta aquí? Sí, profe. Bueno, esto de demonio, tomarlo con pinzas. Es un tipo especial de método poco frecuente en orientación a objetos, que se activa automáticamente cuando sucede algo especial. Y se diferencia de otros métodos porque no son heredables y porque a veces están ligados a una de las propiedades de un objeto más que la del objeto entero, digamos. Estos demonios generalmente están vistos como los servicios, por ejemplo, que ustedes pueden tener cuando ustedes ponen el administrador de tareas de Windows, digamos, de Linux, no sé, con lo que ustedes tengan, digamos, realmente tienen muchos servicios corriendo,
que son los que le permiten que la computadora esté funcionando, digamos, esto se lo llama, a veces se lo llama demonio, digamos. Bueno, y acá vamos a lo interesante, la herencia dice hace uso de las relaciones de la especie y es una, la clase que son de la especie es otra clase que comparten las propiedades de esta última. Entonces la clase círculo hereda de punto. Fíjense que acá le pone la palabra inherit. ¿Qué significa inherit? Hereda. 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 Inherente. Fíjense que yo acá no le estoy diciendo qué atributo y qué método va a heredar. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo acá que va a heredar? Todo. Todo. Entonces, de punto, ¿qué es lo que va a heredar? X e Y, los El métodos. set, el El X, atributo X y get. Y y los métodos get, set, X y get, set, Y, ¿no? Y fíjense que después cuando yo le pongo un a círculo, de tipo círculo, ¿a círculo qué es? ¿Es un objeto o es una clase? Objeto. El objeto a círculo de la clase círculo, fíjense que yo acá le pongo a círculo cdx, cd y le paso los valores. ¿Por qué puedo utilizar acá el cdx y el cd si yo no lo definí? Porque ya Está heredando. Porque está heredando de la clase punto. Porque estoy heredando de la clase punto, entonces yo lo puedo utilizar directamente, ¿no? Bueno, es una, también implica que puedo usar un círculo en cualquier circunstancia donde se puede usar un punto. Entonces, si yo pongo que mueva, si yo defino un método, puedo utilizar el get y el set de lo que yo había definido previamente, digamos, ¿no? De lo que yo había heredado, digamos, de la clase, de la superclase. Bueno, y la herencia se define como un mecanismo que permite que una clase A herede propiedad de una clase B. Se dice que A herede B cuando los objetos de la clase A definen acceso a atributos y métodos de la clase B sin necesidad de redefinirlos. Y una definición de superclase subclases dice que si la clase A hereda de la clase B, entonces B es la superclase de A y A es la subclase de B. A este sentido de la flecha también tómenlo con pinza, digamos. Generalmente la superclase, ¿dónde está? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Se llama clase padre, ¿no? Y abajo está la subclase y se le llama clase hijo o derivada, ¿no? Digo, tomarlo con pinzas porque a veces en alguna bibliografía pueden encontrar que el sentido puede estar al revés, digamos, pero en general es así, digamos. La superclase está arriba, la clase padre está arriba y la subclase o clase hija está abajo. Este es un gráfico de herencia sencillo, digamos. Acá, este hijo, ¿cuántos padres tiene? Uno. Solo. Uno. Uno. En la herencia múltiple dice que la herencia múltiple significa que una subclase puede tener más de una superclase y este permite a la subclase que la subclase herede propiedades de más de una superclase. No significa que múltiples subclases compartan la misma superclase, tampoco que una subclase herede de una clase y a su vez es su clase de otra clase. Bueno, esto que parece un trabalengua se refiere al tema de la herencia múltiple y que no lo vamos a ver en Java, que no lo tratar de no, si bien lo desarrollamos un poco, digamos, como teoría, digamos, no lo van a desarrollar en la práctica, porque da lugar a muchos conflictos. Por ejemplo, este dibujo, este string desplegable, ¿de quién hereda? De ambos, de point y de string. De ambos. Entonces, fíjense en la clase string desplegable, hereda de punto y de string y tiene los atributos de la superclase que hereda y todos los métodos de la subclase. Ahora, ¿cuál es el problema que puede llegar a tener? ¿Qué pasa? Yo acá tengo un X y acá tengo un X también como atributo. ¿De cuál de los dos tomo, digamos? O el método de cuál de los dos tomo, digamos. ¿Sería de point? Porque el primero lo escribió. En algunos lenguajes sí, digamos. Nosotros tratamos de evitar eso para evitar problemas, digamos, por lo menos en esta materia. La herencia múltiple, bueno. Herencia múltiple. Si la clase A hereda de más de una clase, por ejemplo, A hereda de B1, B2, Bn, se habla de herencia múltiple. Esto puede presentar conflicto de nomenclatura en A si al menos dos de sus subclases definen propiedades de atributos métodos con el mismo nombre. Entonces, fíjense en acá. B de quién hereda. B hereda de A. Y C De A. Hereda de A. De A. y D.
De B y C. De B, C. Entonces, un tipo especial de conflicto de nomenclatura se presenta si la clase D hereda de forma múltiple a la subclase B y C, que a su vez deriva de una subclase A, porque yo no voy a saber de quién tengo que tomar las propiedades de A, de B, la propiedad de B y C sin las propiedades que heredaron de A, o directamente no permitir la herencia múltiple, me he visto todos los problemas, digamos. Esa va a ser nuestra respuesta más sencilla. Bueno, y lo último, fíjense, dice, ¿cuáles son los beneficios que tiene la orientación a objeto? O sea, todo lo que vimos hasta ahora, digamos. Los costos de hardware decrecen a cierto punto. Fíjense que, no sé, la mayoría de ustedes debe tener, no sé, si por algún juego, por alguna aplicación, debe tener Java en su celular o no. ¿Algunos tienen tener los Java en su Mm, celular? no. Muchas veces la aplicación se la instala, ¿no? Aunque ustedes no lo sepan. Sí, eso sí. Este, ¿por qué? Porque la base de Java, digamos, el motor de Java, le permite resolver una gran cantidad de problemas o de código, digamos. Entonces, si yo tuviera, digamos, ese motor de Java, lo puedo tener ya sea para un mismo programa, digamos, que está implementado en Linux, lo puedo implementar en Windows o puede estar en su celular, digamos. Estos problemas han sido solucionados en forma completa y esta reusabilidad de código disminuye el tiempo que se utiliza en el desarrollo y hace que el desarrollo de software sea más intuitivo, digamos. Porque la idea es que al tratar de resolver todo con herencia, solamente resuelven para cada método o para cada clase lo particular que tenga ese método o esa clase, digamos, y no en general, digamos. ¿Cuáles son los problemas de la Profe, orientación a objeto? ¿Sí? en la parte que dice los costos de hardware decrecen, ¿se refiere a memoria? ¿A la parte de memoria? Sí, porque no van a tener tanto código escrito, digamos, como tenía antes, cuando era secuencial o procedimental, donde tenías que escribir todo de vuelta, digamos. Suponete que vos tenías que escribir, no sé, el cálculo del quill y lo utilizabas 50 veces, lo tenías que escribir 50 veces, digamos. En cambio, al tenerlo con un método, digamos, vos le vas a decir que ese método va a hacer el cálculo de quill y lo va a utilizar una sola vez, pero lo vas a llamar 50 veces, que no es lo mismo que escribirlo 50 veces. Claro. De todo modo, no sé, para el que sepa, el que conoce un poco de Java sabe que también que en algunos programas no es tan liviano como parece, ¿no? O sea, el motor de Java, digamos, no es, digamos, lo más rápido que hay, digamos. Pero bueno, eso sería otro tema, digamos. Los problemas derivados de la utilización de la atención a objeto, las curvas de aprendizaje son largas, porque a veces les cuesta aprender orientación a objetos. Realmente después que la aprendan se dan cuenta que todo está más o menos orientado a lo mismo, entonces no les cuesta tanto. Hay una dependencia del lenguaje, porque generalmente si ustedes aprenden en Java, van a querer realizar programas en Java, digamos, porque es lo que conocen, digamos. Hay una determinación de las clases que tienen que hacer un análisis de las clases correcto, hay una performance que tienen que, que- que mejorar, digamos. Y la utopía dice, debe existir una metodología fácil de aprender, independiente del lenguaje y fácil de reestructurar que no drene la performance del sistema, digamos. O sea, se debería buscar un equilibrio que le permite que todo sea reutilizable, este, y debería funcionar así, digamos, pero a veces es una utopía, digamos, se puede conseguir eso. Y esa es la bibliografía con la cual va a estar sacado. Generalmente este apunte es un apunte viejo, debe tener más de 15 años, fíjense en el tema de orientación a objetos. La otra teoría está más actualizada, digamos, pero como es muy básico, digamos, preferimos seguir dándolo de esta forma, digamos. ¿Preguntas?